Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por su puntualidad. Les doy la bienvenida a este último ciclo de webinars titulado Bioinsumos y sus beneficios para la agricultura. Yo soy su anfitrión, Cristian Estrada, y uno de los 7 directores de la Red Chilena de Bioinsumos. El ciclo de hoy es el último de 6 que hemos tenido, en donde el primero fue la introducción, luego hicimos un bloque de 3 temas enfocados en control biológico usando artrópodos, hongos y bacterias, y este segundo bloque está enfocado en biofertilizantes. Así que si les interesa seguir en esta línea de biofertilizantes, el anterior estuvo enfocado en biofertilizantes de nitrógeno y lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube como Red Chilena de Bioinsumos. También estamos dejando presentaciones y todos estos videos en nuestra biblioteca pública, en nuestra página web www.bioinsumos.cl. El tema de hoy está enfocado en biofertilizantes de fósforo y tenemos a 2 tremendos invitados que nos vienen a compartir parte de sus conocimientos y parte de sus experiencias para entender cómo se pueden integrar los biofertilizantes de fósforo en un contexto agrícola y dejar de depender tanto de la fertilidad importada, porque para los que están metidos en estos temas, seguramente se han encontrado con cifras de que el fósforo para la agricultura se proyecta en decaimiento severo entre los años 2030 a 2035, y ese insumo proviene principalmente de roca fosfórica en Marruecos, y eso implica que si solamente dependemos de la fertilidad importada y no nos ponemos a mirar todo el fósforo que tenemos en nuestros suelos, vamos a seguir dependiendo de lo que venga de afuera, teniendo un potencial enorme de fertilidad en nuestros suelos, que es lo que nos vienen a compartir un poco nuestros invitados de hoy. Para comenzar, los quiero invitar a la primera presentación. Para quienes no conocen a nuestro primer expositor, él es Alex Seguel. Él es investigador en el Núcleo Científico-Tecnológico en Biorecursos de la Universidad de la Frontera, con más de 30 publicaciones enfocadas en temas de suelo, micorrizas, fósforo, entre otros, y, según Google Scholar, ha sido citado en sus publicaciones más de 700 veces. Alex, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a Maribel también por la invitación. Felicitarles por la iniciativa. Había visto algunos, no en directo, pero sí están disponibles, como decías tú, Cristian, en la página y en las redes sociales, así que ahí me interioricé un poco más de la iniciativa. Y ha sido súper interesante este ciclo y un honor también poder participar en este cierre de ciclo de webinars con este tema tan interesante. No es porque lo tratemos nosotros, pero claramente es un tema bonito e interesante para compartir hoy día. Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos. Ahí sí, ¿me confirmas? ¿Se ve ok? Te ve súper bien y te escuchas muy bien. Gracias, Cristian. Como decía Cristian, bueno, me ahorró harto de la presentación, pero igual lo vamos a reforzar con respecto a la crisis de fósforo que estamos viviendo a nivel mundial. La presentación, independiente de que la jornada del día de hoy está enfocada en los biofertilizantes de fósforo, de todas maneras le puse un título que tiene que ver más que nada con el manejo sustentable de este nutriente, del fósforo, para la seguridad agroalimentaria, la realidad, y principalmente revisar también los desafíos hacia dónde queremos llegar con este tema, principalmente en el contexto de los biofertilizantes de fósforo. Comenzar con estas portadas, que la verdad es que, como decía Cristian, no es para alarmar el tema, pero claramente a nivel mundial estamos con una crisis de fósforo que está apareciendo en bastantes portales, no solamente de ciencia, sino que también de noticias. Fosfato es la crisis ambiental desconocida que nos puede matar de hambre, mayor población, mayor consumo de alimentos y cada vez menos fosfato, un elemento clave para la fabricación de fertilizantes. Agricultores afrontan una crisis del fósforo, la solución empieza por el suelo, uso excesivo de fertilizante, escasez de fósforo, contaminación hídrica, también una de las consecuencias. Fertilizantes producidos en Brasil contienen fosfato robado del Sahara,
cuando efectivamente hay crisis a nivel mundial, ya comienzan también estos titulares, estas noticias que tienen que ver, en este caso, con un problema más bien de territorio, justamente en terrenos donde son extraídos estos minerales que finalmente tienen la materia prima para poder producir los fertilizantes fosfatados. Fosfatos alimentan, me voy con el, perdón, me iba con el clic, pero parece que tiene que ser con el, o sea, con el teclado, pero tiene que ser con el clic. Los fosfatos alimentan al mundo, otra portada, la insaciable hambre mundial por los fosfatos, entre muchas otras. Obviamente, para entender toda esta crisis mundial de fósforo hay que dar un poco de contexto y entender por qué llegamos a esto, ¿ya? Y aquí yo doy algún resumen de justamente este tema para poder entenderlo y para poder también comprender cuáles son los desafíos que tenemos en la agricultura a nivel mundial. Uno de estos es justamente entender que el fósforo es el segundo nutriente más limitante después del nitrógeno, y esto claramente se ve principalmente en nuestros suelos cuando nosotros tenemos ensayos de campo, podemos ver claramente los resultados en cuanto a cobertura. Por ejemplo, esta es una foto de trigo, de cultivares de trigo, donde hay claramente diferencias cuando tenemos cultivares que son más eficientes en el uso de la eficiencia de fósforo, ¿ya? Esas diferencias las vamos a ir viendo después en algunos otros resultados. Otra característica importante, que a pesar de la relevancia que tiene este mineral, este nutriente, su abundancia relativa en la Tierra es muy pequeña, menor al 0,1, dice acá, pero en realidad es entre el 0,03 y el 0,009, así que es muy baja. Y otro tema también relevante es entender cómo funciona el tema del fósforo en el suelo, ya cuáles son los pools de fósforo, cuáles son los fósforos, cuáles son las formas de fósforo en realidad que nosotros podemos tener a disposición para poder incorporar a la planta fácilmente. Y acá en esta figura aparecen más o menos resumidas claramente las distintas formas, algunas que están sorbidas principalmente en las arcillas, como óxidos o hidróxidos de hierro de aluminio, en minerales secundarios como fosfatos de calcio, hierro y aluminio, en los minerales primarios también, como por ejemplo apatitas, donde existen ciertas reacciones, ya sea de adsorción, desorción, precipitación, disolución, que finalmente pasan de una fase a otra, o sea, de fósforo mineral a fósforo que no está disponible, ya sea fósforo orgánico o fósforo residual, con input principalmente relacionados con lo que son los fertilizantes sintéticos o los fertilizantes químicos. Hay otro también input que tienen que ver con otros compuestos que se integran al sistema, pero principalmente lo que se usa también a nivel comercial es el fertilizante comercial o el fertilizante sintético. Otro aspecto que tiene que ver, importante en el caso de los suelos del sur de Chile, son algunas características físico-químicas que también influyen en la composición o en las características de la disponibilidad del fósforo, de la disponibilidad del nutriente en estos suelos, principalmente de origen volcánico, que están en la zona sur de nuestro país, del Biobío aproximadamente a la región de los lagos, con 5 millones de hectáreas, donde claramente tenemos bajos niveles de fósforo disponible y también una característica bien particular que está relacionada con el pH, que es altos niveles de fitotoxicidad por aluminio, ¿ya? Estas dos características, más la acidez del suelo, hacen efectivamente que tengamos que estar aplicando tasas de fertilización anual, en el caso de los cultivos anuales, con lo cual obviamente la producción se verá disminuida en el futuro cercano, la producción de fósforo me refiero, o de fosfatos, con tasas de fertilizaciones que son muy caras, como decía Cristian al principio también, con una eficiencia global del uso de fósforo que es menor al 20%, depende del cultivo, hay algunos que son el 10%, o sea, el 90% del input queda fijado, queda absorbido a las arcillas, a la matriz en el fondo del suelo. Y una característica también bien importante que tiene relación con la cantidad total del fósforo. O sea, nosotros siempre hablamos de que el fósforo disponible o el fósforo que está mineralizado tiene cierta cantidad, es medido en distintas unidades, pero la cantidad de fósforo que está inmovilizado, la cantidad de fósforo total que nosotros tenemos en el suelo es muy alta. Por lo tanto, ahí justamente ya van a estar dentro de lo que vamos a hablar más adelante con respecto a los desafíos. ¿Cómo podemos, a través de distintas formas biológicas, de bioinsumos, de biofertilizantes, poder ir utilizando este tremendo
pool de carbono acumulado que tenemos y que claramente no está disponible, están formas químicas que la planta no puede incorporar, pero que a través de distintos procesos químicos, fisiológicos, bioquímicos, exudados, etcétera, se pueden ir transformando formas que son incorporados por la planta a través de fosfatos. ¿Ya? El fósforo acumulado en suelos ácidos, por ejemplo, del sur de Chile, supera las 3.000, los 3.000 ppm, 3.000 kilos de fósforo por hectárea. Y aquí quedé, pero no sé por qué no avanza. Se cayó. Se cayó la presentación. Sí, voy a volver. Ahí está. Súper. Sí, Ahí pero no sé está. por qué no avanza. Ahí sí, ahí avanza, ya, perdón. Ahora, dentro de esta dinámica de fósforo en el suelo, como os decía, el 90% del fósforo queda acumulado en el suelo, parte de esto queda como fósforo orgánico, principalmente relacionado, voy a apuntar acá, sí, principalmente relacionado con la materia orgánica, que es muy alta en estos suelos, también en lo que es la biomasa microbiana, en formas también orgánicas, de la materia orgánica en los complejos de hierro y de aluminio, en los minerales primarios también. Entonces ahí tenemos dos pools, el fósforo inorgánico y el fósforo orgánico con sus porcentajes de acumulación de este mineral o de estas formas químicas de fósforo en el suelo. Esto tiene que ver directamente con el pH del suelo, por eso es que en nuestros suelos nosotros tenemos una alta fijación de fósforo. ¿Por qué? Porque claramente el pH que tenemos es de alrededor de 4,5, 5,5 en algunos sectores, menor claramente en otras partes, mayor en otros sectores, y eso impacta claramente en la alta fijación de fósforo, en la alta concentración de formas fitotóxicas del aluminio, y en el caso de la disponibilidad del fósforo está con un pH un poco mayor. El 90% del fertilizante puede ser fijado, una imagen de Vistoso 2012 también, de distintos tipos de suelos del sur de Chile, de origen volcánico, donde se muestran estas correlaciones, donde podemos ver claramente el efecto del pH, por ejemplo, con la absorción de fósforo o de fosfato que pueden irse transformando en el transcurso del tiempo. La estrategia, uso de fertilizantes sintéticos, esto ha sido histórico a nivel mundial. Aquí un gráfico donde claramente se puede ver que la mitad de la población hasta el año 2015 ha sido alimentada básicamente con fertilizantes, en este caso con fertilizantes de fósforo. Ahora los fertilizantes de fósforo están muy relacionados finalmente con los fertilizantes los fertilizantes de nitrógeno están muy relacionados con los fertilizantes de fósforo. Recordar, el fósforo es limitante, por lo tanto, uno igual va a depender del otro, eso claramente está demostrado. Por lo tanto, la proyección esta puede ser extrapolable perfectamente en el caso de los fertilizantes fosfatados, ¿ya? Esta es una realidad, esto es algo que hasta el año 2015 está reportado, por lo tanto, es algo que está ocurriendo a nivel mundial en la región, en este caso América, un 27% de uso de fertilizantes químicos, ya solamente superados por Asia, es una tasa de fertilización muy alta. Y en Chile, nosotros comparados con Estados Unidos, con Brasil y con México, claramente con niveles de población que son muy distintos, pero estamos ahí arriba del gráfico cuando comparamos el uso, la fertilización con el rendimiento de distintos cereales. Ahora, ¿cuál es el problema? Claramente al principio también lo decíamos. Esto es un recurso natural finito, es un recurso natural no renovable, por lo tanto, para poder llegar ya sea al superfosfato triple, al superfosfato simple, al fosfato diamónico, por ejemplo, que son las formas que nosotros vamos a aplicar el fósforo a los cultivos, necesitamos tener reservas de fósforo desde donde se va a extraer este nutriente, ¿ya? Principalmente están en Marruecos, como decía Cristian, hay algunas en Finlandia, en Egipto, en Estados Unidos, algunas muy pocas, en Brasil también, pero claramente esto es un problema porque esto en algún momento, y de hecho hay proyecciones de que el año 2050,
Obviamente esto va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque es un recurso natural no renovable. Existen países proteccionistas que están justamente cuidando este recurso. Hay algunos países también que están comprando para tener reservas de este recurso, como el caso de Estados Unidos, que las compra y porque sabe el fondo la proyección de lo que va a ocurrir. Y esto claramente tiene un impacto en los precios que han ido incrementando en el último tiempo. Por ejemplo, acá comparamos la urea con el superfosfato simple y con el fosfato diamónico, y claramente las diferencias son hasta el año 2010 en este caso, son notorias, ¿ya? Solamente una muestra, una foto, un ejemplo con respecto a un cultivar específico, una hectárea tomada en abril del 2021, según datos de la ODEPA, con respecto a los gastos de insumo, en este caso un 35% de los insumos en este tipo de faenas tiene que relación con el uso de fertilizantes. ¿Ya? O sea, es algo que hoy día es alto, si consideramos los precios que también han ido incrementando, es un factor que claramente para pequeños agricultores va a tener un impacto negativo en el corto plazo. Otra cosa que aparecía claramente ahí en las noticias, en estas alertas que nos están dando de la crisis de fósforo, tiene relación con el incremento de la población mundial. También esto se discutió en la presentación anterior, porque claramente es un factor que hay que considerar. O sea, vamos a tener un incremento de población, ya lo tenemos. La proyección dice que esto va a disminuir en cuanto a la tasa de crecimiento, ya que es la línea que se va acá. Sin embargo, la población hasta el año 2050 aproximadamente va a llegar a 9,7 billones de personas que hay que alimentar, personas que necesitan en el fondo tener seguridad agroalimentaria, seguridad alimentaria, y que obviamente estos minerales, estos nutrientes son esenciales para poder mantener o para poder asegurar la producción de alimentos a nivel mundial. Por lo tanto, en base a todo este contexto, ¿existen amenazas para alcanzar la seguridad alimentaria en las próximas décadas? Claramente sí. Yo he nombrado solo algunas que tienen relación con los altos costos de la energía y los fertilizantes, el crecimiento y la expansión de la población, pero no podemos dejar de lado también un contexto de crisis global que no es el objetivo de esta presentación, pero sí obviamente tiene un impacto a corto plazo que ya se está dejando ver, que tiene que ver con el cambio climático. Ya se está hablando incluso de crisis climática en varias partes del mundo. El tema del agua, una crisis hídrica que acá en Chile por lo menos ya lleva más de 10 años, 13 años, en la zona central de nuestro país, la degradación del suelo, el incremento por las competiciones de suelos agrícolas, etc. O sea, hay muchas amenazas para poder alcanzar una seguridad alimentaria en los próximos años, y que principalmente también tienen que ver con esto que hemos ido esto que he estado comentando ahora, que tiene que ver con los costos, los costos y el uso de estos fertilizantes comerciales. Por lo tanto, si seguimos bajo este sistema, para el 2050 va a ser necesario incrementar al doble la producción de alimentos, o incluso algunos hablan del 70%, no el 50%, pero usando menos superficie, menos fertilizantes y con mayores restricciones hídricas. Por lo tanto, ¿cómo poder seguir? ¿Ya? ¿Cuáles son las alternativas? En primer lugar, desarrollar fertilizantes de última generación, que tengan, por ejemplo, liberación controlada, ya sea de los nutrientes o de microorganismos. Aquí comentarles muy rápidamente, justo en esto estamos trabajando actualmente con un proyecto Fondo de Sitio Regular a través de la utilización de un biochar al cual le estamos incorporando fertilizantes, le estamos incorporando fósforo y nitrógeno para mantener una liberación controlada a lo largo del cultivo y poder en el fondo incrementar los niveles de nutrición de la planta en todas las etapas fenológicas de esta. El desarrollo y uso de biofertilizantes, acá claramente la doctora Paula Aguilera se va a referir con más detalle en cuanto a algunos avances o resultados, pero también ahí está el uso de bioinoculantes, en este caso en la viticultura, para poder utilizar estos microorganismos como biofertilizantes o como bioinsumos o bioinoculantes para poder mejorar la productividad o el rendimiento, y variedades que sean eficientes en la captación de fósforo. Entonces tenemos el uso de fertilizantes que hagan una entrega lenta del nutriente, el uso de biofertilizantes y las variedades que sean eficientes en la captación de fósforo, y aquí también hemos trabajado en varios proyectos de investigación para poder establecer cuáles son los mecanismos que están involucrados en ciertas variedades que obviamente mejoran el uso y la eficiencia del fósforo, que son distintos, ¿ya? Por un lado tenemos la eficiencia de uso del fósforo, que está relacionada con reducir la cantidad de fósforo que produce la biomasa,
Y por otro lado tenemos otro indicador que es la eficiencia de adquisición de fósforo, que tiene relación con la mejora en la cantidad de fósforo que toma la planta o que extrae la planta del sistema, claramente el fósforo mineral, fósforo que puede incorporar la planta en esa forma química. ¿Cuáles son las estrategias para poder, en el fondo, mejorar la adquisición de fósforo si nos centramos en esto de la eficiencia de adquisición de fósforo, la eficiencia de uso de fósforo? ¿Ya? En primer lugar, la arquitectura y la morfología de la raíz. Por ejemplo, acá vemos dos plantas, una que está adaptada a este tipo de condiciones y la otra que no está adaptada a este tipo de condiciones, y gráficamente es una imagen adaptada de un autor del año 2011, se puede observar las diferencias, por ejemplo, en cuanto a la morfología de la raíz, no solamente con la incorporación de micorrizas arbusculares, que ya vamos a detenernos en ese punto, sino en cuanto a la distribución de la raíz propiamente tal, la extensión de la raíz, de los pelos radicales, las raíces primarias, secundarias, el ángulo de la raíz también con respecto a la superficie del suelo. O sea, hay muchos aspectos que la misma planta va desarrollando para poder adaptarse a ciertas condiciones ambientales, en este caso, déficit de fósforo disponible para poder nutrirse, ¿ya? La simbiosis con micorriza arbuscular también forma parte de la morfología y de la arquitectura de la raíz, porque claramente la cambia, modifica todo lo que es la captación en cuanto a lo que es el alcance de la raíz hacia los nutrientes, como un brazo armado de la raíz para poder alcanzar nutrientes que no están inmediatamente al alcance de la raíz. Por otro lado, tenemos la desorción y la movilización de fósforo en los distintos pools del suelo. Esto ya lo revisamos en las imágenes anteriores, que tenía que ver con estos pasos de distintos pools a través de distintos procesos, ya sea de desorción, de absorción, de precipitación, de disolución. Y aquí claramente hay ciertos compuestos químicos que favorecen estos procesos, que tienen que ver básicamente con exudados radicales, aniones orgánicos, fosfatasa y el uso de microorganismos. Y también la eficiencia de utilización del fósforo interno. Una vez que el fósforo también es incorporado a la planta, también la planta tiene distintos mecanismos para favorecer la incorporación en los distintos tejidos que requiere este nutriente, porque es muy necesario principalmente para lo que es la energía, la formación de ATP, etc. Cuando nos referimos a microorganismos, en el caso del fósforo, claramente tenemos aquí tres grandes grupos. Los solubilizadores de fósforo, microorganismos solubilizadores de fósforo, generalmente hablamos de bacterias solubilizadoras de fósforo, pero también hay hongos solubilizadores de fósforo, captadores de fósforo, donde están principalmente las micorrizas en general, las micorrizas arbusculares, por la mayor cantidad, por la mayor presencia que tienen en los distintos vegetales, y microorganismos promotores del crecimiento vegetal. En el caso de las bacterias solubilizadoras de fosfato, principalmente utilizan una estrategia de lo que es la exudación de ácidos orgánicos, que es lo que permite finalmente transformar el fósforo que está no disponible en un fósforo mineral, ¿ya? Con lo cual le queda disponible a las plantas para poder incorporarlo. También tiene otros beneficios a través de la liberación o producción de ciertas hormonas o fitohormonas que tienen relación con el crecimiento vegetal, y también la producción de otros compuestos que tienen relación con el control biológico de fitopatógenos. O sea, hay distintos beneficios que tiene en relación con el uso de las bacterias solubilizadoras de fosfato o de los microorganismos solubilizadores de fosfato que se encuentran en el suelo, que se pueden aislar y que se pueden también utilizar en distintos cultivos a través de la inoculación. Y aquí ya hay distintos caminos, ¿ya? Yo vi la presentación también cuando presentó el doctor Mauricio Chovit en el caso de los fertilizantes de nitrógeno, y él también está trabajando con un tema similar, pero en el caso del nitrógeno, por la utilización de estos consorcios de bacterias o consorcios bacterianos que van a permitir mejorar la nutrición de la planta en distintas etapas, ya también con la bioencapsulación o la microencapsulación. Esta es una imagen, un resumen del grupo de investigación de la doctora Mora, también del BioREN, donde también se está trabajando con el tema de las bacterias promotoras del crecimiento, o con consorcio de bacterias solubilizadoras de fósforo, a través de la microencapsulación o de la bioencapsulación, para poder mantener en el fondo
o para poder asegurar la liberación de estas bacterias que vayan en el fondo con el tiempo, entregando los beneficios que tienen que entregarle ya sea a la planta o al suelo, porque también hay cambios químicos de pH, por ejemplo, en el suelo que permite la solubilización de los minerales, por ejemplo, a través de la exudación de ácidos orgánicos. En el fondo lo que hace es asegurar que el beneficio de los microorganismos, que el beneficio de las bacterias en este caso sea más a largo plazo. Ya nosotros sabemos que en el caso del suelo no solamente tenemos microorganismos, hay macroorganismos también, hay distintos procesos de alimentación de microorganismos, por decirlo de alguna manera, donde son consumidos rápidamente. Por lo tanto, el hecho de establecer estrategias desde la biotecnología para poder asegurar el beneficio de estos microorganismos es muy importante, y de ahí claramente el uso de estos insumos naturales que están en el suelo pueden ser un factor súper relevante para poder usarlos como un potencial biofertilizante a base de bacterias en este caso. Hay procesos en la planta que se ven beneficiados, hay procesos en la rizósfera y hay procesos en el suelo que también ya he ido comentando. Distintos géneros bacterianos, distintos géneros también de hongos solubilizadores de fósforo. No voy a entrar en detalle de esto, pero hay distintos tipos que están relacionados con estos procesos. El principal mecanismo, la exudación de ácidos orgánicos, que principalmente cambian el pH del suelo, favorecen la mineralización de algunos nutrientes. Y el resultado final, incremento del crecimiento, incremento del contenido total del fósforo en la biomasa y distintos resultados positivos que ya han sido reportados por muchos autores como beneficio de estos microorganismos solubilizadores de fósforo en distintos cultivos. Captadores de fósforo. Micorrizas arbusculares, básicamente aquí hay un review del año 2018 donde nosotros mostramos y presentamos los beneficios de la simbiosis micorriza arbuscular, justamente utilizando como modelo el trigo y la cebada para lo que es la eficiencia, el incremento de la eficiencia de adquisición de fósforo, ¿ya? Muy rápidamente, porque esto que está acá arriba yo ya lo he mencionado, pero hay estrategias que tienen relación con el uso de las micorrizas arbusculares para poder exudar, en primer lugar, ácidos orgánicos también, igual que las bacterias solubilizadoras de fósforo, fosfatasas, que permiten desorber, en el caso de los ácidos orgánicos, estas formas no disponibles por parte del fósforo, por parte de las formas que están en el suelo, el uso de transportadores específicos que tienen relación con las micorrizas también es algo que hemos ido estudiando, principalmente de la familia PHT1, sin entrar en detalle, pero transportadores específicos que tienen relación con plantas que están micorrizadas, y en resumen lo que hace es mejorar lo que es la eficiencia de captación de fósforo, mejorando procesos de desorción, solubilización y mineralización para incorporar el fósforo en la solución y que éste pueda ser incorporado a la planta, principalmente también utilizando consorcio de cepas de hongos micorrízicos arbusculares indígenas o nativas que están mucho más adaptadas a las condiciones naturales de estos suelos. El año 2013 también presentamos un review, en este caso más relacionado con lo que es la fitotoxicidad por aluminio, donde están también los mecanismos fisiológicos y moleculares involucrados en este proceso, pero que también indirectamente favorecen la incorporación del fósforo inorgánico a través de las hifas de los hongos micorrízicos arbusculares para ser incorporado a través de los arbúsculos y posteriormente a las células de la raíz. Micorrizas, simbiosis mutualista, lo voy a mencionar rápidamente, no porque sea menos importante, es muy importante, pero también viene la doctora Paula Aguilera, que me imagino también va a profundizar en este tema. Simbiosis mutualista, expandida por todo el mundo, salvo escasas excepciones, todas las plantas están micorrizadas en distintos suelos, biomas, ecosistemas terrestres. Hay una simbiosis bastante inespecífica, aunque ciertas características de respuesta de las plantas también muestran que hay compatibilidad funcional, y eso también nosotros lo hemos demostrado.
80-90% de las plantas están en el fondo con micorrizas arbusculares, que es la más común, no más importante, sino más común por el tipo de plantas en el fondo que están colonizadas por este tipo de microorganismos. Lo que ocurre básicamente es la incorporación de nutrientes poco móviles desde el suelo por parte del hongo a la planta y la incorporación de carbohidratos desde la planta, fotosinstatos de la planta al hongo, ¿ya? ¿Cómo ocurre esta transferencia o cómo ocurre finalmente que incorpora mayor cantidad de nutrientes? Básicamente la foto lo explica solo, tenemos el sistema radical y tenemos la planta colonizada por micorrizas arbusculares y como les decía al principio lo que hace es extender la superficie de la raíz en donde puede llegar más fácilmente a poder incorporar este fósforo que es muy poco móvil y que está incorporado en la rizósfera o en la micorrizósfera, que es un término que también se está acuñando últimamente con respecto a aquella zona más cercana, en este caso a la hifa del hongo y no a la raíz de la planta, que es lo que se conoce como la rizósfera. En el caso de cómo funciona, finalmente es muy sencillo, tenemos la vía directa de incorporación del fósforo inorgánico por parte de las raíces y la vía de la micorriza, ¿ya? La zona de agotamiento del del nutriente se va a incrementar cuando tenemos solamente la raíz y se incorpora mayor cantidad de superficie donde tiene mayor capacidad la planta de incorporar este nutriente a través de las hifas del hongo. El fósforo inorgánico es incorporado a través de procesos de absorción a la hifa del hongo. Este es transportado o traslocado hacia las células de la planta, donde finalmente en los arbúsculos ocurre esta transferencia hacia la planta y ya el fósforo inorgánico llega a formar parte de la planta para cumplir todos los procesos. Transportadores también, transportadores específicos de fósforo. Acá hay una imagen donde claramente se ve la expresión de estos en plantas que están micorrizadas con aquellas que no están micorrizadas. En este caso también un ensayo bicompartimentalizado donde en una parte de la raíz, la misma planta, se puede observar la expresión de este transportador específico, a diferencia de la otra parte que no estaba colonizada por los hongos micorrizicoarbusculares. Muchos transportadores también específicos en la relación planta-micorriza. Otra característica, y con esto ya estoy aquí viendo el tiempo, ya estoy más que pasado, pero hay también relaciones con el tamaño de los poros. Obviamente el hecho de que la hifa sea más pequeña que la raíz facilita la incorporación mucho más fácil, la introducción mucho más fácil por parte de la raíz a través de la hifa, e incorporar nutrientes que están obviamente ocluidos, que están más cercanos a zonas poco accesibles para la raíz, ¿ya? En resumen, claramente aquí hay mejora el establecimiento de las raíces, la nutrición de las plantas, la conservación del suelo, la protección contra distintos estreses ambientales, todos beneficios que están relacionados con la colonización de estos microorganismos, de estos hongos micorrízicos arbusculares a la planta. A través de todos estos años hemos realizado estudios de campo, de invernadero, en cámaras de crecimiento, estudios in vitro, estudios en hidroponía, que nos han ido dando distintos resultados, distintas luces de que efectivamente el uso de estos microorganismos tiene un impacto en mejorar la eficiencia de captación o la eficiencia de incorporación de fósforo en las plantas. No voy a entrar en detalle por el tiempo, pero claramente hay efectos en lo que es la exudación de ácido orgánico, en la producción de fosfatasa, en lo que es la biomasa, la longitud de planta, cuando tenemos ensayos sin hongos micorrízico-arbusculares y con hongos micorrízico-arbusculares. En este caso, con la utilización de Claroideoglomus y Rhizophagos, ¿ya? En esta lámina también la parte de los nutrientes y cómo se van incorporando o cómo se van agrupando todos estos resultados para finalmente tener resultados evidentes o evidencias científicas en base a los resultados, donde claramente hemos ido detallando que el uso de los microorganismos, en este caso de las micorrizas, tienen relación con la eficiencia de captación de fósforo. El uso también importante o de conocer cuáles son las comunidades nativas
de estos microorganismos también es importante para lo que está haciendo Paula, por ejemplo, que ya se lo va a explicar ella, pero conocer cuáles son estas comunidades nativas es importante porque están adaptadas a estas condiciones. Muchas veces los agricultores aplican, compran un bioproducto y no les funciona. Y claramente las realidades del suelo son distintas, las condiciones químicas son distintas, por lo tanto el uso de comunidades nativas es súper importante para poder utilizar ya la adaptación que traen estos ecotipos de hongos micorrízicos arbusculares. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con la parte molecular también la hemos ido incorporando, la expresión de genes, de proteínas, de transportadores en distintos cultivares para poder establecer también que tienen relación con el hambre de fósforo y con la utilización de estos microorganismos. Efectos de la micorrización en la planta, en el fósforo, si los hay. Efectos de la adquisición de fósforo en lo que es la morfología de la raíz, también los hay a través de distintos procesos. Efectos también de la adquisición de fósforo en los exudados, también los hay, ¿ya? Por lo tanto, está ya por parte de muchas investigaciones que hemos ido realizando la eficiencia de captación de fósforo que es incrementada a través de la utilización de estos microorganismos del suelo. Por lo tanto, el uso de estas alternativas claramente es un manejo más sustentable del fósforo, y con esto ya voy terminando. Claramente el uso de fertilizantes sintéticos o comerciales no puede ser la única estrategia que utilicemos, no podemos cambiarla de la noche a la mañana, lo tengo claro, pero sí estos estudios van a ir ayudando para poder tener ciertas bases fisiológicas, bases bioquímicas y bases moleculares. Y termino con esta lámina, ¿por qué? Porque muchas veces también hay un aspecto que nos dicen, pero ¿cómo aplico la micorriza? O sea, no todo es la aplicación del microorganismo al suelo, ya sea a través de la bioencapsulación o el uso de la micorización. También lo que estamos finalmente demostrando es que a través de todos estos procesos fisiológicos, moleculares y bioquímicos, estamos entregando algunos antecedentes para poder, por ejemplo, desarrollar futuros genotipos, futuros cultivares que sean más eficientes al uso del fósforo con todos los antecedentes que nosotros hemos ido estudiando, ¿ya? Y esto se transforma en tremendas oportunidades para mejoradores, para breeders, para poder incorporar estos cultivares que están asociados a microorganismos y que están adaptados a suelos con déficit de fósforo disponible. Eso es Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex, por esta presentación. Habían varias imágenes súper interesantes, algunas otras bastante complejas para el público en general, que no está en biología molecular. Por Así eso no que lo expliqué, solamente las mostré. sí, hay un concepto súper interesante que creo que te pido que expliques un poco más, que lo mencionaste como biochar, que es la palabra en inglés. En español es biocarbón. Biocarbón. Yo creo que hay un potencial increíble ahí que aún no se explota en Chile de desarrollar el biocarbón, pero me gustaría que tú expliques un poco más para alguien que no tiene idea de qué se trata el biocarbón, ¿qué es? Nosotros en el fondo ahí estamos apostando, y ese es el proyecto Fondesit hoy día vigente que tenemos adjudicado en la convocatoria 2021, que es la utilización de este biocarbón. Y estamos apostando acá justamente a la economía circular. Es la utilización de residuos vegetales, principalmente los que estamos nosotros utilizando es de la avena, para poder, a través de procesos de pirólisis o de procesos de quema, por decirlo fácilmente, en reactores, poder utilizar el residuo final, el biocarbón, lo que queda como producto de esto, que en el fondo es la utilización del carbón, ya netamente la incorporación del carbón, la reincorporación del carbón que viene de los residuos para poder incorporarlo. Y lo que estamos haciendo en el fondo es impregnar fósforo y nitrógeno a este biocarbón para poder tener la incorporación de carbón y la incorporación de nutrientes, pero que sean de liberación controlada a través de una bioencapsulación también. Pero más o menos eso es lo que estamos realizando. Vale, ¿y cómo alguien que se enfrenta o ve en biocarbón por primera vez podría diferenciarlo del carbón del asado? Si es que alguien llega y dice, oye, te vendo biocarbón, ¿cómo sé si es biocarbón o es el otro carbón? Es difícil diferenciarlo a priori, ¿eh? Porque finalmente el biocarbón también tú lo ves como un carboncillo muy, muy fino, pero es más fino que el otro. Por ejemplo, nosotros para poder hacer la impregnación necesitamos unos tamices que son muy finos y tenemos que pasarlo, sacar de la pirólisis y finalmente llegar al biocarbón, que es lo que se va a impregnar, pero es un carbón negro, de eso no traje fotos, pero es un carboncillo negro muy fino, que es el que nosotros vamos a incorporarle después el nutriente.
Vale, vale. Súper, muchas gracias. Por mientras sacas tu presentación, para la gente que Tienes se viene razón. incorporando en este Me quedé tiempo, pegado. sí, me presento nuevamente, soy Cristian, su anfitrión de hoy, uno de los 7 directores de la Red Chilena de Bioinsumos, y los invito a ir dejando sus preguntas en el chat para que las podamos revisar al final de las presentaciones. Ya sea que sean productores que están interesados en aplicar o saber cuál aplicar, saber en qué contextos aplicar, conocer más de lo que existe, para que lo vayan poniendo en el chat y la revisamos al final de las presentaciones. A continuación, tenemos a otra tremenda invitada que se va a explayar mucho más, pienso, por su trayectoria en micorrizas, y como ya comentaba Alex, compartir algunos resultados que han estado desarrollando desde la región de la Araucanía pues ya por mucho tiempo. Les presento a Paula Aguilera, quien posee un magíster y un doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, es cofundadora de Miconativa y responsable de la mantención del único banco de colección de hongos formadores de micorrizas en Chile. Además, es cofundadora de la Red Sudamericana de Micorrizas. Bienvenida, Paula. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, ahora sí, Ahí estaba, sí. estaba sin micrófono. Bienvenida. Muchas gracias a la red chilena, Cristian, Maribel, a todos quienes componen esta importante red que nos ha permitido, ¿no es cierto?, que ustedes puedan ir avanzando tanto en este trabajo de normativa hace ya tantos años, con un grupo importante a nivel mundial, latinoamericano, mundial en realidad, y con el cual nosotros nos hemos podido ir integrando, ir incorporando lo que ustedes han ido en avance para poder generar finalmente una aplicación en nuestra agricultura para enfrentar todas estas problemáticas que mencionaba Alex. Así que ahora yo les traigo 2 videos, espero que salgan bien. El primer video es un poco para comentar que este trabajo es parte de un grupo importante de personas que han llevado la ciencia, la academia, a la agricultura, para generar un impacto finalmente en lo que nosotros queremos como humanidad, poder salvaguardar nuestros recursos, la sustentabilidad, la agricultura y la producción de alimentos. Así que voy a partir compartiendo este video, cortito. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Son 2 Parece que era videos otro que video. quiero... Sí, es el otro video que vamos a ver. Saben que estoy un poco iluminada aquí con el sol, así que voy a pedir a logística que me ayude un Dale, dale. poco. Bien, bueno, mientras les cuento que el video que puso por equivocación Paula corresponde a una vista de IFAs de micorrizas, que ya nos comentaba Alex, que son estas redes transportadoras de nutrientes y de agua que sirven como red auxiliar para que las plantas puedan explorar más volumen de suelo y, como bien comentaba Alex, ingresar a los poros de suelo que son muy pequeños, a donde las raicillas no pueden ingresar. Y eso es súper interesante porque no tan solo ayuda a la nutrición, sino que también contribuye a que la capacidad de absorber agua aumente. Y al mismo tiempo eso implica que tiene efectos cuando las plantas que están micorrizadas se ven expuestas a sequías, porque tienen más masa radicular, más volumen del cual sacar el agua. Y como cualquier simbionte, cuando la planta se estresa, hay bastantes casos documentados en donde la evidencia sugiere que la micorriza ayuda a la planta más en periodos de estrés que en periodos en cuando no está estresada.
Sí, de hecho, Cristian, para rellenar también, en el caso del tema hídrico, también se está estudiando harto ahora, porque hay déficit hídrico, hay déficit de fósforo, entonces ahí hay temas cruzados que claramente ya están evidenciados que la micorriza tiene un impacto positivo. Así es. Ahí está, Paula, el video. Vamos con el video. Ahí sí. Eh, ¿Sí? Ya. No se escucha. ¿Tiene audio, Paula, o no? ¿O no tiene? No, está con audio, está... Tengo el audio al 100%. Hay una parte arriba, parece que dice compartir audio también. No sé si... Mm, Sí, sí. Arriba hay una opción de compartir el audio. Fíjate en el menú eh, que puedes ver arriba cuando pones el cursor en el borde en superior. la barra, ya. Sí. Ahí dice Start Video. Bueno, yo estoy sin video, a lo mejor es por eso, ¿no? Remote Control. ¿Me encontraste? A ver, es que me dice que está, que tengo el video, que tengo el volumen al 100%. Pero lo probamos anteriormente. Bueno, parece que no. ¿No? Pero veámoslo por último, pues, Paula. Bueno, veamos el Y nos que. vas explicando, como en voz en off. Ok, le voy explicando. Em, Era importante ver un poco porque esto es, yo lo estoy escuchando bien. Es importante porque quiero contar que igual este es un trabajo que se hace en terreno. Ya un poco nos vamos saliendo de lo que es la academia para ir incorporando esta solución y también ir nosotros mismos incorporándonos con los diferentes asesores que existen en terreno, en los diferentes cultivos. Aquí estamos presentes en cultivos de arándano, donde también nosotros, desde que partimos con esto, tuvimos que ir yendo al campo, ¿no es cierto?, ir aplicando esta solución y viendo, por ejemplo, cuántas plantas tiene una hectárea, cómo hacíamos este salto de trabajar en un laboratorio, de trabajar en un vivero, en un invernadero, y saltar a la realidad donde hay sistemas de riego, donde las plantas reciben por una cantidad de cuarteles, ¿no es cierto?, de acuerdo a la superficie que tengan, cómo esta solución va a ser incorporada finalmente por el agricultor, cómo el asesor va a transmitir este conocimiento y cómo la persona que aplica en el campo va a utilizar un producto que viene, ¿no es cierto?, desarrollado biotecnológicamente. Entonces son hartos factores y el factor humano es muy importante, el factor equipo humano. Acá, por ejemplo, está presente el fundador de Miconativa, que anda por aquí en la parte logística, que es Gabriel Villalobos, y también está presente en la transmisión Roberto Ramírez, que él es un importante ingeniero agrónomo experto en esta área, que ha trabajado muchísimos años de su vida en lo que es la implementación de bioproductos agrícolas en una gran parte de nuestro país. Por lo tanto, yo quería comentarles y mostrarles, ahí está don Roberto, ahí está Juan Fuentes, que es parte también de nuestro equipo técnico, hay ingenieros agrícolas, hay agrónomos, y nosotros lo que hacemos es ir viendo cómo la biotecnología, cómo estos análisis de laboratorio de una muestra que sale de una raíz, de un estado sin aplicación, cómo se encuentra, cómo están los hongos que están presentes de forma natural en el suelo, cuál es su expresión en un cultivo agrícola. Para ello hemos hecho distintos escrutinios desde Copiapó hasta Chile Chico para ir viendo cómo la agricultura y nosotros mismos hemos impactado finalmente con nuestros manejos y cuál es el estado actual. Y después vamos viendo cómo estos bioinsumos que incorporamos pueden ir cambiando esta realidad actual. Y, por ejemplo, ahí está la persona que aplica, don Nelson, que es un muy buen colaborador. Finalmente, esto que surge de todas estas investigaciones, cómo se aplica, ¿no es cierto?, para que llegue de forma efectiva
al campo. Así que eso era lo que yo quería empezar compartiendo. Lamento que no se haya escuchado la música, ¿no es cierto?, que tenía el video, pero también era un poco como para que viéramos que hemos ido al campo y en este aprendizaje han habido muchas personas, mucho componente humano, como les decía, que nos ha ayudado a nosotros para poder finalmente tener resultados de campo. Así que hacemos ahora el cambio, ¿no es cierto?, luego de escuchar a Alex, con quien hemos trabajado de forma directa muchísimos años ya, en un equipo, en un gran equipo de investigación, que cuando nosotros empezamos a recopilar personas que trabajaban con estos hongos acá en nuestro país, veíamos que claramente la UFRO tiene un equipo muy importante en este ámbito en cuanto a un gran número de investigadores que han hecho posible este trabajo. Entonces ahora yo les voy a presentar la experiencia. ¿Y se va viendo la presentación? Sí, Sí, está en po. pantalla completa. Está en pantalla, perfecto. Mire, yo les voy a compartir una presentación. Como ya presentó Cristian, ¿no es cierto? Yo también trabajo como investigador en el Núcleo Científico Tecnológico de la UFRO, BioREN, y esta fue una presentación reciente, hace unos días atrás, donde se presentó nuestro trabajo en la 30ª Reunión Latinoamericana de Rizobiología y la 5ª Conferencia Latinoamericana de Microorganismos Promotores del Crecimiento Vegetal. Como ya se mencionó en la presentación anterior, nosotros estamos enfrentando esta crisis global, ¿no es cierto?, de pérdida de suelo, de una baja disponibilidad hídrica, hay un alto impacto en la biota del suelo, nuestra producción de alimentos está en crisis, por lo tanto nosotros tenemos que ir aportando desde nuestras miradas, nuestros enfoques y nuestra biotecnología para ver con qué soluciones vamos aportando al medio. Para contextualizar un poco, nosotros lo que hemos hecho en una línea de tiempo que viene desde el año 1985, cuando en Temuco se inicia el estudio de estos hongos formadores de micorriza, hemos ido ya en un avance de más de 30 años. Por lo tanto, nosotros tomamos este desafío de incorporar todo este conocimiento y fuimos generando prototipos. Así se parte esto. Se parte viendo cómo estos hongos, que son microscópicos, pueden contribuir para que las plantas vivan mejor, y partimos desde el sur de Chile, donde la componente importante, como mencionaba Alex, es una alta fijación de fósforo y un gran contenido de aluminio que es tóxico para las plantas. Desde todos estos estudios que fue posible hacer con la colaboración internacional, nosotros fuimos viajando a distintos países, fuimos trayendo invitados internacionales gracias a todos los proyectos que mencionaba Alex también, del tipo FONDESIT, FONDEF. Poder traer una persona especialista implica toda una logística. Entonces ahí pudimos ver, ¿no es cierto?, que esta foto que muestro acá en la esquina, donde están estas partes de los hongos, que son muy microscópicos, es como la puntita de una aguja para que ustedes se puedan hacer la idea. Los pudimos visualizar y pudimos ver que ellos acumulan aluminio en su estructura. Y no solamente acumulan aluminio, también acumulan distintos tipos de metales y metales pesados. Por lo tanto, además de su uso en la agricultura, ellos tienen una importante aplicación biotecnológica en lo que es la bioremediación de suelos contaminados, y también un importante aporte en todo lo que es la conservación de suelos degradados, o también para hacer recuperaciones de vegetación. Entonces fuimos saltando de primero conocer qué cepas teníamos nosotros acá en nuestro país. Encontramos primero en cereales cerca de 22 especies nativas, luego nos fuimos a la parte más de bosque conservado en las zonas del sur y pudimos encontrar 18, 20 especies. Finalmente, todas las personas que han estudiado la diversidad en el sur de Chile, en la parte central, nos hemos dado cuenta que hay 59 especies nativas que ya hemos reconocido nosotros y hemos dado cuenta de cuál es la especie, a qué especie corresponde este hongo. Entonces, para hacer estos análisis uno tiene que sacar las esporas que están en el suelo, hacer unos análisis que son visuales en microscopio, y se va estudiando lo que llamamos la taxonomía.
y de acuerdo a eso uno conoce la especie. Pero luego de eso era importante hacer un salto un poco más allá de ir reconociendo estas especies, pero de forma más profunda, y fuimos viendo y utilizando herramientas del tipo molecular, a través de lo que es una PCR, ¿no es cierto? Fuimos haciendo extracciones de ADN y fuimos haciendo comparaciones si lo que estábamos viendo en un microscopio también coincidía con su análisis biológico molecular. Así que hicimos todas estas comparaciones y ya hemos ido avanzando y hasta hoy podemos identificar una especie de hongo que está dentro de la raíz mediante metodologías ya de este tipo más específicas. Y todo esto fue dando paso a que nosotros pudiéramos ir saltando, ¿no es cierto?, de la academia hacia el mercado para ofrecer una solución biotecnológica a distintos tipos de cultivos, como las vides, los arándanos, los avellanos europeos, las frutillas, y así, como bien decía Alex, el 90% de las plantas se colonizan con hongos formadores de micorriza. Nuestro trabajo siempre ha sido muy ligado a la investigación y también ligado a lo que es un laboratorio, los análisis que se realizan. Ahí vemos, ¿no es cierto?, a nuestro equipo tomando las muestras en las empresas donde se producen grandes cantidades de fruta. Después llevamos los análisis al laboratorio. Ninosca, que es la encargada del laboratorio, ahí realiza las PCR, los análisis. Y también estamos en terreno continuamente, y también se desarrollan soluciones, porque muchas veces se quieren realizar ensayos en terreno previo a una aplicación. Eso es muy común, se hace mucho en el campo. Entonces, queremos en una superficie donde, por ejemplo, un cuartel de riego que es muy grande de manejar, nosotros hemos desarrollado herramientas para poder hacer ensayos en lugares o sectores más pequeños. Así que vamos generando todo este acompañamiento con las personas que forman parte de nuestra agricultura el día de hoy. Y también, como decía Cristian, ¿no es cierto?, en un inicio, nosotros mantenemos un banco de colección. ¿Y esto qué significa? Hay muchas personas que coleccionan, no sé, estampillas, por ejemplo. Nosotros coleccionamos hongos. Entonces, de eso se trata un banco de colección. Coleccionar distintas especies, estudiarlas, ir haciendo prototipos de fertilizantes, biofertilizantes o bioestimulantes, ¿no es cierto? Y vamos probando desde lechuga hasta araucarias, o sea, un gran abanico de posibilidades. Y de esta forma surge lo que es Miconativa, que hoy se les llama a estas empresas, estos emprendimientos tecnológicos, startup, o también spin-off, que es son nombres comunes que hemos tenido que ir aprendiendo también. Por lo tanto, esta startup es impulsada desde la academia y se generan bioproductos. Y estos bioproductos son a partir de la innovación, y también se van brindando distintos tipos de servicios tecnológicos e instrucción, que eso es como la mayor parte de lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, tenemos un campo experimental, tenemos distintas colaboraciones con institutos, con universidades, donde también los investigadores van utilizando estos productos y los van incorporando en sus propias investigaciones, que van desde los productos naturales, los distintos tipos de frutales, los incorporan con sus tesistas, y así un gran abanico de posibilidades. Esta empresa miconativa, que está localizada en el sur de nuestro país, en Temuco, ha generado distintos tipos de ensayos con empresas agrícolas, con granjas, con distintos tipos de cultivos. Lo que más hemos avanzado ha sido en viñedos y ha sido en arándanos. Así que son resultados que yo les voy a ir presentando un poco para ir llevando lo que comentaba Alex a cómo es la realidad en el campo chileno. Esto es lo que es una micorriza. Uno siempre habla de las micorrizas, hay algunas personas que dicen microrrizas, y así la palabra es extraña, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Como esto no se puede ver, porque cuando tú vas a un bosque o de repente en tu jardín aparece un cuerpo fructífero, lo que uno le dice una callampa, ¿no es cierto? Estos no forman esos cuerpos fructíferos. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos que la planta, lo que yo le coloque, está ahí, creció o no creció? ¿Por qué? Bueno, esta
este hongo, ¿no es cierto?, tiene distintas partes, ¿ya? No es solo una parte, y se encuentran muchas veces separadas, además, lo que hace muy complejo estudiarlo. Entonces, esto está formado por esporas, por vesículas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, vemos una espora en la parte izquierda, lo de color naranjo, que está germinando, así como cuando germina una semilla, y empieza a ingresar a la raíz, ¿ya? Y empieza a ingresar, y además de llamarse micorriza arbuscular. O sea, ¿por qué arbuscular? Esto forma un arbúsculo, que tiene la forma de un arbolito que está ahí dentro, ¿no es cierto? Donde además tiene una membrana que se llama membrana periarbuscular, y es en ese sector tan ínfimo donde se produce este intercambio de nutrientes. Este intercambio es bidireccional, ocurre en dos direcciones. ¿Por qué? Porque este hongo, ecológicamente, nosotros le decimos, es un biótrofo obligado. ¿Qué significa él? Que él necesita de su pareja, necesita de la planta para poder absorber nutrientes y poder vivir. Y entonces la planta genera la fotosíntesis, ¿no es cierto? Y le entrega el azúcar al hongo, le entrega los lípidos al hongo para que éste pueda vivir. Y él, ¿no es cierto?, un muy buen compañero, lo que hace es extender, ramificarse en el suelo y llegar 10 veces más allá de donde la planta sola puede llegar. Por lo tanto, aumenta muchísimo la capacidad exploratoria de la raíz para poder nutrir a la planta. ¿Cómo la nutre? Básicamente traslada nutrientes de forma directa, es como una tubería, y además traslada agua. Entonces se va generando distintos beneficios para la planta. Se promueve el crecimiento de las plantas, tanto del vástago, de la raíz, incrementa la resistencia a diferentes déficits como hídrico, salinidad, metales, distintas deficiencias que tiene la planta. Algo importante también es que se genera una biorregulación, que luego voy a mostrar una foto para que uno vea, ¿no es cierto?, a qué se refiere con una biorregulación la Paula que está hablando aquí estas cosas. Se aumenta la estructura y la calidad del suelo, ¿ya? Y así un tema bioquímico que lo explicó mucho mejor el Alex. Esta fotografía me la prestó una profesora de la Universidad de Pisa, que ya esa es la universidad que tiene la escuela de agronomía más antigua del mundo, donde ellos hicieron crecer una raíz en un papel filtro para poder ver cómo crecía este hongo al lado de la raíz. Entonces, lo que ustedes ven como una tela de araña, esas son las hifas. Y el conjunto de hifas uno le dice el micelio. Entonces, así como ustedes ven esto, es como está dentro del suelo la raíz junto con el hongo. El hongo solo es un hongo formador de micorriza. Cuando el hongo está dentro de la raíz y están ambos juntos, eso es la micorriza, porque mico viene de hongo y riza viene de raíz. Por lo tanto, un trozo de raíz con hongo, eso es la micorriza. Y ese es un concepto muy importante que nosotros lo hemos ido difundiendo en diferentes lugares, ¿no es cierto?, con diferentes asesores, agricultores, haciendo bastante difusión. Esto que tenemos acá es un poco un resumen de la investigación, que estos son muchos proyectos Fondesit, muchos investigadores que trabajan con esto, tesistas. En la esquina superior derecha, ese rectángulo corresponde a una raíz de trigo, y los círculos que se están ahí viendo de color azul intenso, negro, corresponden a las esporas o vesículas que están dentro de la raíz. Si nosotros miramos una raíz dentro a un microscopio, así vamos a ver la micorriza. Las otras figuras que son círculos, ¿no es cierto?, o alguna media oblonga ahí, esa que parece una salchicha, esas son distintas especies de hongos. Todas esas especies nosotros las tenemos conservadas y se van reproduciendo en un vivero
para poder generar bioproductos. Cada una con su nombre, esas no están teñidas, esas tienen su propio color. Y nosotros para identificar tenemos que ir haciendo distintos cortes en ellas para poder ver a qué especie corresponden. Es un trabajo bastante minucioso. Cuando se extraen del suelo, se extraen a través de un proceso de lavado. ¿Ya? Hay todo un protocolo que se genera al interior de un laboratorio para poder hacer ese análisis. Estos son algunos de los productos que se han formulado. Este producto se llama Yegun y tiene un nombre que es bastante originario de la zona sur, y es un biofertilizante que es del tipo polvo mojable, que está basado en muchos hongos y tiene una cantidad de propágulos, que los propágulos corresponden al ingrediente activo del bioinsumo. ¿Ya? Cuando nosotros siempre en la agricultura hablamos de un producto, siempre nos fijamos en el ingrediente activo, igual que un medicamento, ¿cierto? En este caso, para este bioinsumo, los propágulos corresponden al ingrediente activo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar cuando vemos un bioinsumo. ¿Qué cantidad de microorganismo está presente? Ya sea en unidades formadoras de colonia, en propágulos u otro. ¿Y qué significa propágulos? Estas palabras son todas raras: micorriza, arbuscular, propágulo. Los propágulos, como yo les decía, esto no es una callampa, sino diríamos, tiene 50 honguitos, ¿no es cierto?, 50 setas. Acá los propágulos es la sumatoria de hifas, de vesículas, de esporas, de arbúsculos. Es una sumatoria de todas las partes del hongo. Y respecto a nuestros distintos ensayos que nosotros hemos ido realizando estos años, desde el año 2017, como les comentaba, entre lo académico y la agricultura, acá tenemos un ensayo de los que les voy a mostrar. Tenemos varios ensayos y muchos datos, pero el tiempo es acotado. Esto es en arándanos cultivados en la zona de Chillán, en maceteros. Queríamos evaluar nosotros el crecimiento, la colonización de este hongo en la raíz y evaluar también la producción. Empezamos este ensayo con variedades Quirra y Arana. Se estableció en octubre del año 2019. Este huerto tiene una distancia de plantación de 3 por 1 metro, lo que hace que en una hectárea tengamos 3.333 plantas, y aquí los agricultores se manejan muy bien con esto. Nosotros todo esto lo hemos ido aprendiendo, y se evalúa la biomasa del vástago, de la raíz y otras observaciones. Ahí ustedes pueden ver una fotografía aérea más o menos. En este sector nosotros mantenemos 4 ensayos, que son 3 en macetero y 1 en suelo de forma directa. Como mostrábamos en el video, estos productos se incorporan en los sistemas de riego, que cada sistema de riego de lo que hemos visto en el campo es muy diferente dentro de los distintos tipos de manejo, huertos, especies, formas de aplicación. Y también nosotros hemos hecho exploraciones con uso de drones, con estas cámaras muy sofisticadas que se utilizan ahora bastante en agricultura, donde hemos podido ver a través de estas imágenes que también aumenta la cobertura que uno puede explorar, ¿no es cierto?, de forma aérea en los huertos, porque nosotros hacemos ensayos de media hectárea hacia arriba para poder tener una observación más global de lo que está sucediendo, porque también en un huerto las plantas, por lo que hemos visto, tienen mucha heterogeneidad, ¿ya? Ahí se hizo esa comparación. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, nosotros probamos micorrizas también extranjeras, micorrizas que son más específicas, como las ericoides, y finalmente nos hemos dado cuenta que las especies nativas en nuestro país andan mucho mejor. Y eso hemos visto en ensayos con rigor científico, con estadística. Algo que nos ha llamado la atención, que nosotros también vamos viendo hallazgos dentro de lo que hacemos en terreno, esta fotografía, la letra B y C. Cuando hay una aplicación de micorriza de tipo arbuscular,
se genera una mayor compactación de los sustratos utilizados en agricultura o del suelo, ¿ya? Y eso tiene que ver también con una proteína que generan estos hongos, que es la glomalina, que es un grupo de proteínas. Y esa proteína tiene un efecto cementante. Es como un stick fix que pega, ¿ya? Y cuando no, el pan aquí, cuando tú lo sacas de la maceta, se desarma. Así que eso es algo importante y que hemos ido teniendo que ver cómo lo seguimos estudiando. Cuando nosotros evaluamos la biomasa aérea y radical de las plantas, hemos visto importantes efectos de estos bioinsumos, donde la biomasa es mayor tanto en la parte aérea de la planta como en la parte de la raíz. Y también cuando ya quisimos ir un poco más allá y ver qué pasaba con la producción, que es lo que le interesa finalmente a nuestros agricultores, ¿cierto? Se puede ver muy bonito, yo puedo decir tiene mayor proteína, se ven las hojas más verdes, pero ¿qué es lo que nos importa en la agricultura finalmente? Es la producción. Así que hemos tenido que también ir cosechando con los agricultores, pesando estos frutos. Hemos tenido que ir midiendo con pie de metro todos estos arándanos que nos dan ganas de comerlos cuando lo estamos midiendo, pero hay que conservar ahí un N adecuado. Y hemos visto aumentos en el peso, ¿no es cierto? Y en el diámetro. Aumentos que van del orden del 15 al 20% en aumento de la producción. Y así hemos, como les comentaba, evaluado distintas variedades, distintas formas, distintos productos que hemos desarrollado. Y cuando yo les comentaba de lo que era la bioregulación, me refería un poco a esto. Aquí tenemos un sector del ensayo donde en el lado derecho ustedes pueden ver el control, que hay media hectárea de cultivo, y en el lado izquierdo donde se aplicó la micorriza. Y esto sucedió antes del periodo de dormancia, algo que nosotros no habíamos encontrado en literatura. Veíamos que las plantas control estaban mucho más rojizas, ya habían entrado en dormancia, cuando las otras, siendo de la misma variedad, teniendo los mismos tiempos, los mismos manejos, estaban verdes y ya seguían acumulando. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, claro, que acumula porque tiene todo lo que uno le pueda entregar a la planta. Porque si nosotros pensamos estos compartimientos en maceta, es como si tuviéramos un cultivo hidropónico en físico, ¿no es cierto? Con sustrato sólido. Se le está entregando a la planta todos los requerimientos. Y mucho se habla, ¿no es cierto?, en literatura, de que las micorrizas, cuando tienen niveles adecuados de fósforo, no trabajan, no hacen nada. Pero nosotros hemos visto que no es así. Cuando hay una suficiente acumulación de fósforo, las micorrizas van por otro camino y no se preocupan del fósforo, se preocupan de otras cosas. Y de eso sí hemos encontrado literatura también. Y ahora no pasa la presentación. A mí me pasó lo mismo. Ahí pasó. Ya, este es otro sector donde pudimos observar lo mismo. Aquí en la parte derecha está la aplicación y en la parte izquierda está el control. Entonces ya no era algo casual, ya esto es en otro sector del campo, en una aplicación de un año siguiente, entonces pudimos ver lo mismo. Y eso es lo que estamos evaluando. Se están realizando análisis foliares, se están analizando distintos componentes, lo que les mostraba anteriormente, el trabajo con los drones, que también es importante en la agricultura hoy en día. Así que las conclusiones a grandes rasgos son que las plantas inoculadas con micorriza muestran una mayor biomasa, tanto de raíces y brotes, que el control, que micorriza favorece el crecimiento radical y que se obtienen mayores valores en diámetro y peso de fruto en las plantas que son biofertilizadas. Me indicas, Cristian, cómo voy con la hora, porque acá tengo hartos ensayos, entonces ahora quería mostrarle algo en vides. ¿Ya? Y Si aquí puedes, uno, si puedes pasarlo de forma resumida, estaría buenísimo. ya,
Mira, aquí igual uno se empieza a desconcentrar porque empezamos a ver Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmener, Chardonnay, entonces a mí igual me cuesta concentrarme en esto, pero hemos visto, ¿no es cierto?, que en estas diferentes cepas donde nosotros estamos probando esto, y ahora entienden por qué me fui para el lado de la viticultura, hemos visto también que la micorriza ha sido muy bien recibida por las plantas, ha tenido una adaptación, no ha tenido problemas con los hongos nativos del suelo, ya que estamos en regiones distintas, porque estos hongos se aislaron en el sur, y esto se aplica en la zona central. Las comunidades siguen coexistiendo, pero ellas se favorecen, ya se ven reforzadas. El micelio, cuando uno lo mantiene en cultivo, que es lo que nosotros hacemos, llega un micelio entrenado que finalmente te viene a dar estos componentes de mayor rendimiento, de afinidad con la planta, y así vamos viendo diferencias. Y aquí sí, estas plantas no estaban con toda su fertilización como las otras, que se les está entregando todo, y aquí sí hubo diferencias en los análisis foliares del fósforo contenido, ¿no es cierto?, en las hojas. A nivel de vivero también, cuando se empiezan estas plantas a desarrollar desde temprano, cuando son cultivadas in vitro y se hace el trasplante y después pasan a cultivo, también hemos visto diferencias notorias en biomasa, en verdor, y también al hacer los análisis vemos que el micelio nativo es muy débil, es muy fino, y el micelio entrenado enseguida empieza a colonizar y empieza a formar estas estructuras de los propágulos al interior de la raíz. Por lo tanto, plantas, bueno, vamos a pasar más rápido. Este ha sido un poco el modelo que nosotros hemos ido tomando desde la ciencia hacia el impacto en la agricultura, con muchas redes del emprendimiento, trabajo en equipo, emprendedores, gestión, distintos componentes como esta Haptec, ahí también, la universidad, distintos sectores productivos que nos han ido, ¿no es cierto?, guiando, y también instrumentos, porque en los emprendimientos hay que levantar capital, así que ahí están toda nuestra red de colaboradores. Y además de eso también vamos formando jóvenes que hacen tesis de su estudio de biotecnología, de agronomía, que hacen práctica con nosotros en Miconativa, y quería mostrar esta lámina que se presentó ayer, porque fueron 5 trabajos que se presentaron en el segundo encuentro micológico de Chile, donde nos avisaron hace unos momentos que Ninosca Becerra, que es nuestra encargada de laboratorio, que presentó el trabajo de los contenidos de licopeno en tomate, que se ven favorecidos, ella ganó los e-póster. Así que felicitaciones a Ninosca. Y aquí está nuestro gran equipo. Así que esa sería nuestra presentación. Y no sé si va a funcionar, pero podíamos intentar a ver si funciona, ¿no es cierto?, ver ¿El el video? video. Voy a parar esto, la presentación, un segundo, Vale, vamos viendo probemos. si funciona. Mientras tanto puede rellenar Cristian, no sé. Sí, mientras tanto los invito a dejar sus consultas por el chat o en chat privado también. Como Yo hemos estoy respondiendo visto, algunas en chat privado, pero las podemos buenísima, compartir después. buenísima Alex, qué bueno. Bueno, si es que se han sumado a todos los ciclos de webinars y si ya vieron sobre control biológico usando artrópodos, hongos, usando bacterias, biofertilizantes de nitrógeno, y están cerrando con la de hoy, se van a dar cuenta que hay un patrón común en toda la aplicación, y es que el contexto es muy importante de conocer. Vamos, Paula. Súper. Ya, este es un regalo que les traigo porque, así como decía Cristian, nosotros hemos formado una red sudamericana de micorrizas donde hay más de 36 países presentes y más de 200 investigadores, empresas, estudiantes y así un sinnúmero de personas que la componen. Nos reunimos cada cierta cantidad de años en lo que sería así como el Mundial de Fútbol, pero el Mundial de las Micorrizas, ¿ya? Y esto fue lo que mostró una presentadora, que es un transporte, cómo nosotros vemos el transporte de fósforo, de nutrientes dentro de la IFA. Así que le voy a dar al video para que lo podamos ir viendo. No sé si ustedes lo pueden apreciar ahí. Sí,
Se ve ¿sí? un movimiento, un flujo. Sí, eso es una hifa y así se va transportando de forma bidireccional, como les decía. Van pasando, ¿no es cierto?, desde el hongo hacia la planta y desde la planta hacia el hongo, y eso es lo que ellos con estas cámaras que tienen a 10 micras, que es pero ínfimo, se ha podido captar. O sea, lo que hemos estado mostrando con diagramas y con fotografías, esto realmente sí sucede, así que ese era el regalo final que yo les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Paula, por compartir toda esa experiencia y ese video está maravilloso. Para que la gente tenga una idea, ahí salía una medida que es 10 micrómetros. ¿Cuántas medidas de esas caben en un pelo humano? ¿Cuán chico es lo que vimos? Mira, Para yo alguien estoy que... súper emocionada, así que si alguien quiere sacar la calculadora por ahí, que nos ayude, porque yo estoy aquí, mi corrisa. Es mucho más chico que Cristian. Porque estoy pensando en alguien que nunca se ha sentado en un microscopio, que nunca ha visto todos estos seres vivos que nosotros hemos visto por la formación, por la experiencia, y que se está sumergiendo en estos temas de microorganismos y este tremendo universo desconocido, invisible al ojo desnudo, que es visible en un microscopio, y que Paul nos compartió un video que para mí es increíblemente maravilloso, pero quizás alguien vea ese video y no entiende nada o no se imagina la escala de lo pequeño que es eso. Entonces, para Claro que que, tengan Pablo, una idea, las IFAs en el suelo es muy difícil, por ejemplo, cuando tú sacas una muestra, porque rompes la red, hay varios aspectos por los cuales no lo vas a ver. Pero, por ejemplo, Paula mostró ahí una imagen del crecimiento en un papel. ¿Era un papel filtro, Paula? Sí, papel filtro. Y Es como nosotros una hemos hecho, hoja. es como una hoja, nosotros hemos hecho ensayos monoxénicos con crecimiento de raíz modificado, y ahí sí tú lo logras ver al ojo humano, sí logras ver esta IFA, pero tiene que ser en condiciones muy particulares para lograr verla. Ni siquiera en la arena, ni siquiera Ahora, igual nosotros cuando hacemos todos estos análisis y sacamos una muestra de suelo, nosotros a través de un protocolo vamos haciendo filtrados. Y en los filtrados finalmente nosotros logramos ver y cuantificar cuánto micelio existe en esa muestra, pero en un microscopio. Sí, eso es eso es súper procedimiento. importante. Pregunta para Alex. Alguien que esté interesado en aplicar hongos formadores de micorriza, ¿en qué se tendría que fijar desde su completa ignorancia? ¿Qué tendría que saber para decidir, este me sirve por mi contexto? Ahí lo mezclo un poco con una pregunta que me habían hecho justamente acá, porque es verdad, yo lo dije también en el entremedio, de que de repente muchas veces se compran estos bioproductos sin tener mucho el contexto de la realidad de ese, pero eso más bien tiene que ver cuando nosotros tenemos condiciones también extremas de suelo, extremas o condiciones bien particulares, como por ejemplo acá, altos niveles de saturación de aluminio, o en algunos suelos del norte con mucha salinidad, o con muchos niveles, o con altos niveles de cobre. Ahí tú tienes condiciones externas que obviamente estos ecotipos que son más bien generalistas pueden tener algunos problemas y no van a tener la misma respuesta que en un suelo con condiciones, comillas, un poco más normales. Pero sí hay ecotipos que son bastante, y ahí Paula puede tener más antecedentes en base a la experiencia, que son muy generalistas y que están distribuidos en base a distintos tipos de suelo, ecosistemas, etcétera. Y eso no debería tener mayores problemas, pero si tienen las condiciones muy particulares, claramente ahí la estrategia tiene que ser la utilización de ecotipos más nativos. Ahora, ¿cómo hace eso el agricultor o el productor? Es más complejo, porque eso también esa parte era la segunda parte de la pregunta, en el sentido de cómo utilizar, por ejemplo, estos mismos microorganismos que están en el suelo para poder potenciar el crecimiento o rendimiento de cultivos más locales. Si Sí, ahí nos sí. vamos por ejemplo, a las técnicas de laboratorio, ahí es más complejo, porque claramente necesitas tener cuantificación y todo. Pero el suelo en sí tiene los microorganismos. Se podría ir filtrando. Paula, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia de la utilización solamente de suelo con tamices, por ejemplo, porque ahí al pasar la muestra de suelo por distintos tamices va a llegar a una muestra donde va a tener los propágulos.
A lo mejor no los vas a ver, pero están. ¿Nos estás escuchando bien, Paula? Sí, sí, ¿Sí? sí, Creo que era una pregunta para ti. Sí, ya, no te decía si tenías más antecedentes sí. de esa parte que pudiese efectuar, por ejemplo, algún productor, porque finalmente los tamices, todo se puede fabricar, pues los tamices que uno en el laboratorio tienen ciertas micras y finalmente al final tú colectas una muestra muy pequeñita que tiene el micelio, que tiene las esporas y que tiene los propágulos en sí que pueden colonizar finalmente otra raíz. Ujú. Claro, claro, Podría eso justamente. hacerlo una persona, porque finalmente vas a tener ahí los propágulos, pero no los puedes cuantificar. Esa parte ya es más compleja. Claro, lo que pasa es que si tú trabajas con una muestra de suelo de forma directa, tienes un bioma enorme donde tienes muchísimos microorganismos. De hecho, hay un libro que se escribió, ¿no es cierto?, del Centro Ceres, donde en una gota tú tienes 8.000, es una cosa así enorme. Entonces, al aplicar un suelo tamizado, estás aplicando suelo tamizado finalmente, y no sabes qué estás aplicando. Entonces, por eso cuando se generan las formulaciones, lo que se hace es cultivar los hongos de forma independiente y tener cultivos estables que se puedan reproducir, que puedan ser activos, tener una actividad. Es importante el tema de las esporas, porque las esporas son estructuras de resistencia que pudieran estar en un bioproducto, pero no sabemos qué tan viables están, cuándo van a germinar, cuáles son sus condiciones para poder ser viables. Y por otra parte tenemos los contenidos de micelio, que según nuestra experiencia, el micelio es el activo, es el que tú, si tienes una cantidad grande de micelio dentro de un formulado, es el que va finalmente a buscar la raíz y se va a introducir, aunque tú ese micelio lo tengas finísimo y lo cortaste y con todos los análisis que se hacen, pero eso finalmente es lo que da la actividad, que va a tener algo específico, porque nosotros hemos visto formulados donde hay algunos muy rudimentarios, muy caseros, que se hace un extracto de un bosque y se le coloca azúcar y después lo aplicas y dices, mira, aquí la micorriza funcionó excelente, pero resulta que le estás dando a lo mejor un compuesto y una vitamina a tu planta y no sabes en realidad qué es el hongo, qué es lo que finalmente está trabajando o no está trabajando. Por lo mismo nosotros siempre hacemos análisis del estado actual de un cultivo y luego que se aplican los bioinsumos, que solo es micorriza, ¿ya? Porque también hay que tener en cuenta que este hongo es un hongo común minero, ya de hecho así lo han mencionado en la literatura. Es como un enano, un duende que tú le colocas ahí a la planta que le va a ayudar a sacar el nutriente y se lo va a pasar a la planta. Pero la micorriza no es fósforo, no es nitrógeno. Si tú le aplicas un bioestimulante y crece milagrosamente sin tener un nutriente, es extraño, ¿ya? Porque aquí hay una colaboración, es una simbiosis, y pasa con todos los bioproductos. Sí, así es. Paula, Alex, son las 7:30. Yo le dije que hasta aquí llegaba, pero quizás si se pueden quedar unos 10 minutos más ¿Sí? ¿No hay para problema? cerrar con algunas preguntas. ¿Sí? Sí, Súper. Bueno, yo quería lanzar, como yo también tengo experiencia con micorriza, estoy pensando en el público, alguien que no tiene idea de esto y que lo encuentre interesante, por dónde comenzar. Entonces, voy a dar 3 tips básicos para cualquier agricultor que quiera incorporar micorriza, y si ustedes ven que hay algún tip más, por favor, vayan complementándolo para que el que nos esté escuchando, que esté interesado en comenzar a usar micorriza, se quede con esto que es básico y que tiene que saber. Tip número 1. Pregúntese si es que la micorriza es compatible con su cultivo. Primera cosa. Segunda cosa. Pregúntese en qué momento conviene aplicarlo para sacarle el mayor potencial. Y tip número 3. Pregúntese cuál es la vida útil del producto
para saber si es que va a guardar para el próximo año o si lo tiene que aplicar en un tiempo muy acotado, porque si no, se le va a morir. ¿Alguna Sí, otra? está bien, Cristian. Eso pueden ser como la generalidad en realidad para tener en cuenta de cómo aplicar las preguntas que podrían hacerse claramente los productores, los agricultores para poder aplicar el producto que en ese caso tendría que ser obviamente comprado, como el producto que tiene Paula, por ejemplo. Aunque no podíamos hacer propaganda. No me hagas propaganda, pues me va a cobrar comisión. ¿Alguna otra consideración de base que debería tener alguien que quieran sumar? Mira, yo quisiera comentar que nosotros igual cuando empezamos todo esto, queríamos que esta solución llegara a a cada ciudadano. O sea, con todo esto de la pandemia también fuimos un poco presionados a generar una solución para el hogar, ya para los dueños de casa, que es lo que tú te refieres, ¿no es cierto?, de cómo esto se masifica. Entonces nosotros empezamos a desarrollar productos que son para huertos, de huertos de balcón, huertos verticales, casa, jardín, y mostrándoles, ¿no es cierto?, a las personas que en realidad a través de la página web igual enviamos información, a través del Instagram, que esto es un bioinsumo. Con esto nosotros queremos disminuir un poco lo que son el uso de productos más sintéticos, porque hemos visto que con esto la planta se nutre mejor. Al nutrir mejor la planta, usted va a tener un tomate, ¿no es cierto?, con más nutrientes, se va a poder alimentar mejor. Y ese es como en el fondo lo que uno quiere transmitir cuando se involucra en esto. Ya nosotros hemos publicado recientemente un trabajo donde el nivel de los carotenoides, que son antioxidantes, se ve también favorecido. Ya cuando uno usa un bioproducto, un bioinsumo, todo esto viene de lo natural. Si nos damos cuenta, estamos haciendo un reciclaje de nuestros propios recursos naturales, que lo estamos incorporando. Cuando nosotros vamos al supermercado y consumimos una verdura, un vegetal, no sabemos toda la cadena, ¿no es cierto?, de lo que se le aplicó, pero yo estoy segura que si vamos y compramos un tomate, seguramente va a estar micorrizado. Entonces la idea es que también como ciudadanos nos interesemos en esto y podamos ver qué estamos consumiendo. Y la idea siempre va a ser consumir algo más natural para nutrirnos mejor. Lo comparto completamente. Acá hay una pregunta que tiene que ver con compatibilidad, orientada a la experiencia. Pregunta abierta. ¿Conocen resultados de ensayos en otros frutales como carozos y pomáceas? Yo no. Sí, hay hartos resultados de ese tipo, se ha utilizado. Nosotros no somos los primeros que usamos esta tecnología. En nuestro país hay agrónomos que ya han estado muchos años en el sector productivo y conocen las micorrizas, las tricodermas, las bacterias hace muchísimos años. No es una tecnología tan nueva, sí está poco masificada, pero sí se ha aplicado muchísimo. Y así es. ¿Alguna Paula, pregunta que quieras compartir, Alex? eso, no sé, yo quería, no, es como una pregunta cruzada nomás aquí no estaba preparado, ¿ah? Pero solo en el sentido de los precios, Paula, no los precios tuyos, pero por ejemplo los precios, porque también es importante a lo mejor la comparación, porque yo lo decía en la presentación, el objetivo de este no es el reemplazo 100% de los fertilizantes sintéticos, pero sí probablemente una planta que está micorrizada va a necesitar menos nutrientes porque claramente hay procesos más naturales que van a incorporar los nutrientes, como dices tú, son estos enanitos que están haciendo la pega. Dentro de este proceso que tú tienes establecido para poder establecer o para poder producir el inóculo, ¿han comparado, por ejemplo, los precios con respecto a los fertilizantes sintéticos? Sí, mira, en ese sentido, los que más tienen la palabra aquí y debieran estar invitados a la reunión y ojalá que más adelante, a lo mejor si lo pudiéramos hacer, son los productores,
los agricultores. Ellos conocen su cultivo, saben que si tú le aplicas algo, ellos realmente van a notar o no van a notar si cambia o no cambia la aguja. Y finalmente eso es lo que nos debiera concentrar, porque obviamente si tú tienes una tecnología de alto costo y el agricultor está con un cierto margen de producción, va a evaluar. O sea, si me aumentó el 18% la producción y el kilo está a X dólar y el producto me costó, ¿no es cierto?, esta otra cantidad, la idea es que todo eso se pague solo, ¿ya? Pero eso es una conversa que siempre nosotros tenemos con los agricultores y ellos conocen muy bien, o sea, lo que uno va es un aporte tan mínimo lo que nosotros hacemos, pero el que está ahí poniendo el ñeque, ¿no es cierto?, con la pala y haciendo el trabajo son ellos. Entonces ahí nosotros le llevamos algo y ellos tienen súper claro de qué se trata. Sí, sí, así es. Yo quería complementar un poco eso porque hay una pregunta que se repite harto que es súper relevante y es ¿cuánto me dura la micorriza cuando la aplico? Y esa pregunta es súper importante porque cuando pensamos en cultivos anuales que se están sacando cada año y lo comparamos con frutales que quedan instalados ahí por mucho tiempo, en el contexto de frutales o cultivos que quedan instalados en el suelo por mucho tiempo, micorrizar tiene un retorno de inversión, pero increíblemente alto, porque lo aplicas una vez y si manejas bien el suelo y no matas las micorrizas que se generaron, eso te va a durar de por vida mientras la planta esté viva. Y eso es súper interesante de considerar cuando estás sacando los números para evaluar si te conviene o no hacer una inversión en un tipo de bioinsumo como este. Es que además, Cristian, tiene que ver con el manejo, porque finalmente después cuando tú aplicas el producto, pero no hiciste un manejo adecuado del suelo, como dices tú, vas a perder todo lo que potencialmente puedes haber incorporado con la micorización, que no se va a escurrir, que no se va a fijar, que no va a contaminar, y todos los perdón, todos los contras que nosotros mencionábamos con respecto al fertilizante sintético. Exactamente. Acá hay una mano levantada de Maribel que quiere hacer una pregunta. ¿Se puede intervenir a vos? Dale. Hoy, no, con lo que estaba conversando, la rentabilidad o los precios, digamos, la pérdida que pueda sufrir un agricultor, nosotros lo veíamos también con lo que son los fijadores de nitrógeno, y en realidad no debiera suceder, pero lo que sí tenemos que estar muy atentos, que mencionaban los dos ponentes en este caso, es la calidad de los productos. ¿Ya? Es súper relevante que nosotros trabajemos con productos que efectivamente sabemos que van a funcionar. ¿Ya? Eso nos va a permitir estar seguros de que no vamos a ir a pérdida. Claramente, los microorganismos, los inóculos no son como un producto sintético que le va a servir a todos y en cualquier parte y bajo cualquier condición. Entonces es importante, y aquí quizás sería súper relevante que pudiéramos hacer un set de presentaciones donde estén los productores, ¿cierto?, recibiendo, que conozcan, que demuestren sus trabajos, que empiecen a probar, que no se arriesguen, ¿cierto?, a toda la plantación de una a aplicar, sino que vayan probando. Yo creo que es súper importante y es el camino, o sea, ya lo mencionaba Alex, el fósforo se va a terminar, de alguna manera tenemos que aportar el fósforo a nuestro cultivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, empieza ya una preocupación. Desde el próximo año ya tenemos una normativa que está en funcionamiento, que los productos van a tener que ir con un etiquetado especial y van a tener que decir qué es lo que son y para qué sirve. No podemos colocarle biofertilizante. ¿Qué le vamos a poner? ¿Ya? Entonces tenemos que ser súper estrictos, tanto nosotros, las empresas, como también los productores, en conocer esto, ¿ya? En que se les explique bien a dónde van, cuál es la función, qué es lo que hace, y por supuesto también que empiecen a probar para que puedan tener efectivamente los efectos fantásticos que tienen cada uno de estos productos, ¿ya? Porque de que funcionan, funcionan, pero hay que hacerlo funcionar bien. Sí. Y también hacer un llamado a la investigación, que se acerquen más al campo. La retroalimentación que se recibe es increíble. O
sea, en este minuto tengo muchas ideas de diferentes proyectos, que a veces cuando uno está en su escritorio, ¿no es cierto?, dice, chuta, ¿y de qué hago el próximo proyecto? Créanme que el campo está lleno de problemáticas. Entonces, yo miro y pienso, mire, esta problemática la podría asociar con este investigador, pero sí hagamos más investigación aplicada. Es difícil, nosotros hemos vivido ese camino varios años, es muy complejo, pero como les digo, la retroalimentación y lo que uno va viendo que aporta finalmente, eso no tiene precio. Sí. Muchas gracias, Paula. Parece que Jorge quiere complementar algo, hacer una consulta. Es que, miren, yo, por ejemplo, hace 2 años atrás me tocó hacer la tesis con la señora Cecilia en lo que es el tema de agregación. Entonces mi pregunta es, si acaso las microrrizas se puede potenciar con la incorporación de materia orgánica. Eso principalmente. O sea, las micorrizas además es que sí, lo que pasa es que son tantos los beneficios que uno como que trató de resumirlo, pero también la parte física de los suelos también tiene un impacto. Pues. El efecto de las micorrizas en los agregados, los microagregados y los macroagregados también es importante. Y lo otro importante es que no todo funciona de una manera, sino que funciona como un todo, y aquí también hay efectos sinérgicos entre varios factores, entre la incorporación de materia orgánica o partes de las materias orgánicas, como los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, que también son productos que están a disposición comercial, y que finalmente pueden tener efectos sinérgicos con la aplicación de bioestimulantes, como por ejemplo las micorrizas, porque cumplen funciones distintas, pero finalmente ambas van a mejorar distintos aspectos de la nutrición. Gracias, Alex. Gracias, Jorge, por esa pregunta. Si no hay más consultas o algo más que agregar por parte de ustedes. Quería solamente un comentario, Cristian. ¿Sí? Es que al público en general, que se interioricen de todo esto. Desde el próximo año vamos a tener solo bioestimulantes en el mercado. Así que tienen que ser muy cuidadosos, ¿cierto?, en que se les explique claramente en qué consiste el producto, qué es, ¿ya? Eso yo creo que es relevante para continuar con productos de buena calidad. Muy sí, cierto. igual me gustaría decirle a don Jorge ahí que lo que nosotros hemos visto en terreno cuando se aplican estos hongos, y yo le contaba del micelio, ¿no es cierto? Cuando usted arranque una planta micorrizada, va a ver que alrededor de la raíz va a tener más agregado su suelo. Y eso es súper importante porque, ¿qué pasa? Que esta glomalina es recalcitrante, o sea, se está captando carbono, que es algo que aquí no tocamos y puede dar para una segunda exposición, pero pensemos que la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? Capta el carbono de la atmósfera. La planta se lo entrega al hongo porque el hongo lo necesita para vivir, pero cuando ese micelio muere, queda en el suelo. ¿Y qué es lo que hace? Agrega el suelo, ¿ya? Y lo deja menos disponible para la erosión. Muchas gracias, Paula. Es un tema súper interesante que seguramente hay un aporte físico. Es un aporte físico, finalmente. Un aporte físico. Sí. Resistencia a la erosión. Mira, acá hay una última pregunta. Dice, una estrategia como productor orgánico. Aplico muchos productos hechos en casa, como purín de algas, té de compost y lombricompost de bocache, etcétera, para dar de comer a los microorganismos y estimular sus actividades. ¿Les parece que es un buen manejo, que es una buena práctica? Sí, o sea, a mí mi hobby es la huerta. Entonces, yo hago incorporación de residuos, trabajo mucho con mantención del suelo, recuperar el suelo. Ahora todo este sistema que le estamos haciendo al suelo para no moverlo, no darlo vuelta, ¿no es cierto?, sino que mantener la vida en el suelo, todo lo que le otorgue vida al suelo está muy bien, y eso es lo que debiéramos hacer todos. Sí. Absolutamente. No sé su suelo, así que si ve que está funcionando bien, que está negrito, que hay vida, que las plantas crecen, eso es fantástico. Preocuparse solamente cuando están trabajando con
con purines o trabajando con los excrementos de los animales o qué sé yo, que estos tienen que ser trabajados antes para no incorporar patógenos, que eso es súper importante. Allí recordemos que los animales, bueno, depende de las granjas, ¿cierto? Depende, se les aplican también vacunas y cosas a los animales que también van quedando y son permanentes en el suelo, cuesta mucho y aparecen después en los cultivos y qué es lo que nos comemos. Entonces esas cosas son las que hay que ir teniendo mucho cuidado y es por lo que siempre decimos, a ver, manejemos con cuidado lo que son todo el manejo particular, digamos, de mis desechos, ¿ya? A diferencia de lo que pueden ser los restos de comida u otros como levaduras o cosas por el estilo que son más inocuos, ¿ya? Eso. Orgánico. Gracias, gracias Maribel. Hola, Y para quienes no la eh, conocen, quien acaba de hablar es Maribel Parada, una de las directoras de la Red Chilena de Bioinsumos, y presentó el ciclo pasado. Madeline creo que quería comentar algo, quizás una última pregunta, sí, y con ella cerramos. sí, es que yo escribí algunas preguntas en el chat, pero no las leyeron, y era que, por ejemplo, preguntarle a Paula si ella considera que las micorrizas que han sido probadas en vid podrían funcionar en suelos de la región metropolitana. Mira, nosotros tenemos estudios en vid desde Ovalle hasta acá, en la última parte sur de la octava región, y claramente funcionan. O sea, hemos hecho primero un escrutinio a nivel nacional del estado actual de los suelos, cómo están las micorrizas de forma nativa cuando el huerto ha sido impactado por la agricultura, y luego se le ha aplicado micorriza y se ha ido viendo el efecto y el seguimiento. Así que eso sí se ha hecho. Y cualquier cosa nos pueden contactar. Está presente aquí don Roberto Ramírez, que yo le comentaba, que es el experto de terreno. Él es viticultor también. Así que nos pueden contactar para cosas más específicas. Ya, muchas gracias. Súper. Bien, vamos a dar el cierre del evento de hoy. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Alex, por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Gracias, Maribel, por meter la cuchara también con tus aportes. No puedo aguantarme. Gracias a los que se conectaron y que se interesan en estos temas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Miren qué estamos haciendo en nuestra página web www.binsumos.cl. Este es nuestro primer evento digital de ciclo de webinars, así que con el episodio de hoy cerramos esta primera experiencia que nos tiene súper contentos porque se han sumado desde 300 registrados hasta más de 600 en este último ciclo. Y si bien no se conectan todos, los videos que dejamos colgados en YouTube los ve muchísima gente. Así que si quieren revivir lo que conversamos hoy, el capítulo va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que nos busquen como Red Chilena de Bioinsumos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.